¿El 2022 será recordado como el año de la inteligencia artificial? No, ¿O no es para tanto? no necesariamente. Hay un efecto maravilloso que no es solo con la tecnología, es con todas las cosas, con la población, todas las cosas que son exponenciales, tipo de coronavirus, ¿ya? Tú siempre que hagas un gráfico, se va a ver que el último año se fue directo para arriba. Claro, Pero claro. tú, donde cortes el gráfico, siempre el último año se va a ver directo para arriba porque sí es el crecimiento exponencial. Entonces, yo creo que esto simplemente ha mantenido la trayectoria que venimos de hace ya mucho tiempo. Claro, pero al final lo que a todos nos llamó la atención y lo que ha hecho que ha sido súper rápido, como yo diría el último mes, no sé, esto lo estamos grabando a mediados de diciembre, pero yo Tal diría que cual. el último mes está todo el mundo, al menos en mi burbuja de redes sociales, hablando de inteligencia artificial. Y han habido como dos cosas que han marcado esto. Primero fueron estas imágenes, estos avatars generados por inteligencia artificial, que tenían una connotación más de juego, de diseño, pero ahora último, en el último mes, no sé, salió esta cosa, el GTP Chat o Chat GTP, y nos tiene a todos locos. A mí ¿Qué? también. Este es el podcast de Miguel Ángel Labarca y esta es una conversación con Christian Gutiérrez Hermansen. Christian acaba de hacer un máster en inteligencia artificial y es un maestro en explicar cosas difíciles en términos fáciles. Es precisamente lo que hace en su canal Pensar XYZ en YouTube. En su vida pasada como ingeniero comercial y MBA, tuvo una exitosa carrera en finanzas, primero en derivados y luego a cargo de la gestión financiera del banco BBVA en Chile. Esta es la primera parte de nuestra conversación. Si quieres ver o escuchar la conversación completa, te invito a suscribirte a nuestra lista de correos y acceder a todas nuestras conversaciones, novedades, ofertas y contenido exclusivo. Te dejaré el link de suscripción en los comentarios. Espero que disfrutes la conversación tanto como yo. Sí, y se escucha desde, como en todas las cosas, pues se escucha desde esto va a cambiar el mundo mañana a voces un poco más mesuradas que dicen, bueno, no es para tanto, tiene ciertas aplicaciones, pero no tanto, qué sé yo. Pero antes de entrar en eso, me gustaría que la gente que está escuchando sepa por qué me junté contigo a hablar de esto. Y es porque tú acabas de estudiar inteligencia artificial, hiciste un máster, Un máster. un máster en inteligencia artificial. No sé si me puedes contar cómo se te ocurrió esto, porque se te ocurrió antes de GTP Chat. Sí, claro. No, mira, si esto Entonces, fue... tuviste visión, pero ¿cuál es como tu background profesional y cómo se te ocurrió hacer esta locura de, además, ir fuera de Chile a estudiar inteligencia artificial? Sí, mira, yo trabajé muchos años en banco. Yo era gerente de balance en el banco, mesa de dinero, bono, depósito, todas esas cosas derivadas. Y trabajé 24 años. Y la verdad es que ya fines del 2018, 2019, ya había cumplido la etapa y dije, oye, trabajé 20 y tantos años en esto, me quedan 20 y tantos años más, ¿qué hago ahora? Y después de darle hartas vueltas, o sea, me metí hasta cursos para escribir cuentos para niños. Fue una soul searching profundo, Una búsqueda, una una búsqueda, crisis claro. vocacional total, ¿ok? No, fíjate, no crisis, porque muy feliz de lo que llevaba hasta el momento. Y, y en realidad, esto es de antes, pero yo desde antes, desde chico, a mí siempre me encantó la computación y programar. Yo ya estoy viejo, pero, o sea, yo tuve un ZX71 que me prestaba el colegio, que ni siquiera era mío, con Wow, ya. 0,5K de memoria, que se conectaba a la tele en blanco y negro, y ahí hice mis primeros programas, hice, me acuerdo, un Mastermind, cosas así. Wow. Y después, como que todo eso quedó botado, y dije, "No, en realidad a mí esto me encanta demasiado, como que me lo debo a mí mismo para volver". Y qué mejor que volver por el lado de la inteligencia artificial, que, bueno, esto no sé qué pasa, que ya empiezo a mirar másters y todo, la familia está de acuerdo
explorar el mundo, empezar en distintos países, qué sé yo. Y estamos aquí, pues de hecho aquí estoy grabando desde Escocia, estoy viviendo aquí Desde Escocia. ¿Dónde hiciste tu máster? en Glasgow, la Universidad de Strathclyde. Perfecto. O sea, te fuiste Entonces a ahora, Escocia a hacer un máster en inteligencia artificial y tú tenías cierta historia, cierta relación con las máquinas a través de la programación. tal cual, pero muy Y dejado botado. muy Y bueno, dejado de esto en lado. realidad lo íbamos a hacer antes, digamos, pero con coronavirus y todo, tuvo que postergarlo y ya terminé, me gradué ahora en septiembre. Mientras Así estaba que ahí está en el banco, fresquito. mientras estaba ahí en el banco, ¿teníais cierto acercamiento a programar, a hacer códigos de cuestiones o no necesariamente? Mira, pues, al final, el banco y todo esto, lo que mandan son las regresiones al final, las de toda la vida, digamos. Que no es que interesante que si tú agarráis una red neural cotota, pero si la data por detrás, por dentro, tiene un comportamiento lineal, esta red neural te va a dar lo mismo que una regresión. Y las regresiones son bien buenas al final, siempre y cuando haya una realidad lineal por detrás, digamos, o Claro, una realidad regresionable. para hacerlo súper transparente, yo siempre hablo mucho de la maldición del conocimiento, entonces a lo mejor para ti, para mí, una regresión se relaciona con lo que estudiamos y todo, pero para decirlo en términos simples, es cuando tenía un montón de datos que se relacionan unos con otros y tratáis de tirar una línea, Tal cual. ¿cierto? Entre, no sé, pues si tomamos, ¿qué puede ser? Altura, o sea, peso al nacer y altura a los 18 años, vamos a tener un montón de puntitos y tenemos que, ocupamos ciertas fórmulas matemáticas para lanzar una línea que relaciona cuánto pesaban las guaguas al nacer con cuánto miden a los 18 años, ¿cierto? Y lo más Claro. probable es que notemos una línea con esta forma porque mientras más pesaron cuando chicos, lo más probable es que sean más altos a los 18 años. Esa relación no va a ser perfecta, pero Pero esperaríamos que podría fuera ser, así, digamos. ¿cierto? Podría ser. Claro, y regresión lineal es cuando tiras una línea y tú podrías hacer una regresión cuadrática, digamos, con una curvita o algo. Pero bueno, entonces, bueno, mucha Pero regresión para dejarlo y en ahí, el banco, el mundo de las regresiones es algo que se ocupa en ciencias sociales, probablemente en economía, en finanzas, en todo lo que... Y uno no necesita una inteligencia artificial para hacer eso, ¿cierto? no, pero sí podría ser la versión 1.0 de Machine Learning, que vamos a hablar después de qué es Machine Learning, que es Perfecto, como la palabra perfecto, clave, digamos. ¿Ah? perfecto. Eh, entonces, bueno, en el banco mucha programación, pero cosas típicas macro, programitas chicos, pero no, Las nada tan macros que son como avanzado. mini programas que uno hace en Excel, ¿cierto? En Excel, claro, con Windows, pero en Excel sobre todo, sí. Perfecto. Te- O sea, sí. o sea, siempre fuiste una persona que te mantuviste cercano podríamos decir, a conversar con las máquinas, pero a un nivel de usuario, ¿cierto? Claro, claro. Y bueno, Básicamente con ese entendimiento de cómo funciona de alguna manera las instrucciones que hacen que el computador haga lo que tiene que hacer. Entonces, eso engancha con la primera gran pregunta que te tengo. La primera gran pregunta es la siguiente. Eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿estamos hablando simplemente de un programa que está muy bien hecho? Que en el fondo los programadores programaron esta cuestión tan bien y le dedicaron tanto tiempo a programarlo que como que pasó a otro nivel de desempeño, o no es exactamente programar. o sea, es programar, tú tienes que programar el modelo, digamos. ¿Ya? Pero lo que tú estás describiendo es la inteligencia artificial de a lo mejor de hace 30 años atrás, Ok, ¿ya? O quizás más, quizás 40 años atrás, lo primero que salió eran unas cosas que se llamaban los sistemas expertos, ¿no? Que inventó IBM. ok. Y el sistema experto era súper chacha por detrás, era puro if. Entonces decía, Como esos diagramas de flujo que dicen como... Hace poco vi uno que te preguntaba, que te servía para identificar qué personaje de Home Alone eras tú. Entonces te preguntaba, ¿le gusta meterse a las casas de noche a robar? Entonces, si tu respuesta es sí, va por este camino. Si tu respuesta es no, va por este otro camino. claro, claro, eso se llama árbol de decisión, era un poco eso. Entonces lo que hacían era, agarraban, no sé, cualquier cosa, un experto
en clima y le decían, oye, si la temperatura es muy alta, ¿qué hay que hacer? No, hay que bajarla. Ah, ya. Entonces ponían, si la temperatura es alta, bájela. Perfecto. Y así tenían una lista de miles de cosas. O, no sé, si un alumno se equivoca en esta pregunta, aquí le enseña. Cualquier cosa era, en el fondo, tratar de codificar lo que algún humano experto les decía a estos programadores. Y eso era tal cual lo que dices tú. Que probablemente es la relación que los que hicimos algún ejercicio de programación en la universidad o en el colegio, hicimos un poco eso, ¿cierto? Es como si la fecha de cumpleaños coincide con qué sé yo, entonces escribe feliz cumpleaños. Claro, Si tal cual. no, entonces pasa a la siguiente, ¿cierto? O Eso, lo que uno hace en Excel. No sé, como profesor, entonces, si es que la nota es mayor que 4, escribe aprobado. Si es que la nota es menor que 4, tiñela en rojo. esas cosas, claro. Ya, esa es como Y la programación tradicional, por así decirlo. claro, y efectivamente tú podrías decir, porque en el fondo, inteligencia artificial uno podría decir es que, oye, hay máquinas o computadores haciendo cosas razonablemente inteligentes o como las haría un humano o como las haría un humano que sabe de esto. Entonces se Entiendo. lograba de cierta forma. Por ejemplo, Deep Blue, famoso programa, ¿cierto? Fue el primer que le ganó al campeón mundial de ajedrez A Kasparov, ¿cierto? a Kasparov, creo, pero puedo estar equivocado. También, ahí lo que hacían era, oye, mira, si el tablero está así, el mejor gran maestro del mundo hizo esto, Perfecto. cópiale. Entonces, ¿Ya? Si el tablero está así, alguien le escribía al programa, si el peón está aquí, si el alfil está acá, pum, entonces haz esto. claro, que Sí, una locura de cantidad de una instrucciones. locura, una locura, una Una locura. locura. Imagínate que el ajedrez tiene miles de millones de combinaciones, entonces Claro. es una locura. Y claro, y al final también tenía librerías de, oye, las aperturas, mira, existen estas X formas de partir y que son las buenas, así que ocupo una de estas. Por ejemplo, le da la secuencia de los 10 primeros movimientos, los 5 primeros movimientos. O sea, de alguna manera también hay un tema de que hay ciertas combinaciones a las que no debería llegar casi nunca y que por lo tanto no es necesario profundizar en ellas. Y en esos casos tienes otro tipo de programas que son búsqueda, ¿ya? Que Ajá. tú dices que a la fuerza bruta, empieza a probar todas las combinaciones y ve cuáles Y ve son cuál te buenas o funciona malas. mejor. Claro, O tal vez cosas como asignarle cierto puntaje a ciertas piezas, simplificaciones tal de este cual, tipo. claro. Tienen que Perfecto, tener una función de valoración del juego. perfecto. Y entonces la gran revolución, bueno, yo soy malo para los nombres, así que no voy a hacerle justicia al caballero, pero ponte tú en el año 50 y tanto, o ¿Ya? 60 y tanto, con los primeros computadores, un señor hizo un computador que jugaba damas. ¿Ya? Ok. Y entonces este computador logró ser mejor que él. Ajá. En un Ahí juego, tenía, en un juego que es muchísimo más fácil que el ajedrez. sí, sí. Menos Bueno, combinación. y con mucha menos combinación y más fácil, pero también con computadores que no le llegan a mi reloj en este minuto ni por lejos. Primitivo. Entonces, pero este gallo entonces, creando una máquina que es capaz de aprender ella sola, mientras juega Ok, aprende, ok. esta máquina es Stop mejor ahí. que él. ¿Cómo aprender sola? O sea, ¿no le programó de la misma forma que Deep Blue todas las combinaciones? No, esto es mucho antes que Deep Blue, son como dos Ok, paradigmas. Lo que pasa es ok, que perfecto. pues Son tienes el paradigma, dos yo formas le de hacerlo. enseño, claro, tienes el paradigma, yo le enseño a la máquina lo que tiene que hacer, de acuerdo a lo que dicen los expertos, ¿ok? Ok. Y el paradigma es la máquina aprende sola. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tú estás hablando, esta explosión que hemos visto este año, es porque las máquinas aprendiendo solas están aprendiendo mucho más y mucho mejor. Ok. Pero también porque el hardware que las afirma es mucho más poderoso, ¿ok? Perfecto. Y esto a lo que estamos llegando, que las máquinas aprendan solas, es el famoso Machine Learning, ¿cierto? Machine Learning, claro. Ok, entonces, básicamente tenemos una diferencia que podríamos decir que es cuantitativa en qué tan buenas o qué tan malas son las máquinas haciendo las cosas. Y le podemos llamar inteligencia artificial a todo este gran conjunto de cosas, pero la forma de llegar a inteligencia artificial, desde muy, muy atrás, se dividió en dos caminos. Uno, voy a programar todas las posibilidades o ciertos conjuntos de, de ponderar las posibilidades para llegar a ciertas decisiones, o
voy a darle instrucciones básicas a la máquina para que la máquina empiece a aprender sola. Tal cual, tal cual. Me imagino que como en todas estas cosas, siempre que hay científicos, hay peleas. Entonces me imagino que durante mucho tiempo estaba la discusión de cuál era el camino correcto. Los programadores me imagino que muy pegados con que no, programación, y los otros, no, si esto tiene potencial. Pasó algo así, supongo. Seguro, seguro. Yeah. Mira, no me sé exactamente todos los detalles, pero como te digo, ya, no sé, el año 60, por ejemplo, este caballero hizo esta dama que le ganó a él, y que fue un cambio muy, muy, muy fuerte. Los pioneros de la computación misma, o sea, Alan Turing inventó el computador en su mente antes de que alguien pudiera Claro, antes de que fabricarlo. alguien lo hiciera mecánicamente. Claro, y él ya estaba pensando, oye, pero este computador podría llegar a ser tan inteligente como un humano si pasa esto o lo otro, y podría aprender. Teóricamente viene de antiguo, digamos. Bueno, Muy, muy entretenido. Turing fue el que inventó este concepto del Turing Test, ¿cierto? Sí, claro. Alan Turing, claro, porque hay ¿Qué, muchos señores Turing y señoras probablemente, pero... qué es el... Alan Turing es el que descifró el código de los nazis, ¿cierto? Sí. Hay una película. Ok. ¿Qué es lo que es el Turing Test? Porque creo que a lo mejor es relevante para esta conversación. Sí, claro, de hecho está bien de moda. El Turing Test es que tú hables, por ejemplo, a través de un chat con alguien que no te dicen si es un humano o una computadora, Ajá. y tú creas que es un humano. Eso es, pero eso tú lo puedes, obviamente, porque ya, oye, que convenza a quién, que convenza a un niño, Claro. que convenza a 3 personas de cada 5, ¿En qué que condiciones? convenza al experto máximo en lenguaje, no sé, te fijas en qué condiciones. Eso nunca quedó tan claro, pero el test de Turing mismo es eso, que tú hables con una máquina, o sea, tú hables a través de un chat y, y tú creas que estés hablando con un humano. Claro. Claro. A propósito de las condiciones, hace un tiempo en un podcast que me encanta, que se llama Cautionary Tales, no sé si lo has escuchado. Tú me has comentado, pero no lo he oído Tenéis nunca que todavía. escucharlo, tenéis que escucharlo. Hablaban de que es mucho más fácil, porque depende del contexto, si uno cree o no cree que está hablando con un humano. Entonces decía que había muchos estudios de que cuando un programa, cuando un bot se ponía agresivo y se ponía a insultarte, era mucho más fácil confundirlo con un humano. Qué triste, pero Por- no, porque, además, por- porque cuando entráis en el insulto es mucho más básico. Entonces, no necesitáis seguir como el flujo de la conversación, el argumento se puede perder porque simplemente te insulta. Entonces, claro, tal como tú decías, el Turing Test tiene ese tema del contexto. También hablaba de cuando programas el bot de manera que diga que es una persona que no habla el idioma. No sé, pues si estamos haciendo el Turing Test en inglés y yo digo, soy un niño de 8 años de, no sé, Mongolia. Claro, uno dice, es niño, por lo tanto puede no entender ciertas cosas, no maneja el idioma, por lo tanto, entonces es más creíble que si estás suponiendo que estás hablando con un científico que habla tu mismo idioma y vive en tu misma ciudad, ¿cierto? claro. Y también lo otro, que los humanos somos mensos a veces. O sea, hay un chat muy famoso, se llama Elisa, casi seguro, que lo hicieron, no sé, el año 70, y es un programita de este porte con 10 cositas, y es súper convincente. Mucha gente cree que está hablando con una persona. Perfecto. Entonces, no sé, tú le dices, oye, estoy triste, y una de sus cosas es que te repite lo que tú le dijiste. Oh, me doy cuenta que estás muy triste. Cuéntame más. ¿Por qué? Y, ¡bum! Y listo, ya te engatusó. Y es un programa chiquitito, súper simple. O sea, entonces, sí, el test Turing por eso mismo tiene muchos detractores también, digamos. Es como, es más fácil fingir ser un psicoanalista que... Que claro. te reboto lo que me estás diciendo. Oye, ya, perfecto, pero hablando de eso, de sistemas que te den la sensación de estar conversando con un humano, con una persona que te entiende y todo, cuando uno se mete a este chat nuevo, que donde sea que publique esto, voy a dejar el link para que la gente se meta y juegue, y lo más probable es que muchos ya se hayan metido y jueguen. Es increíble.
Es maravilloso, Es pero fíjate increíble, que en cualquiera sea el puntaje de Turing Test que teníamos antes, esta cuestión pareciera que saltó muchísimos puntos. totalmente, pero fíjate que a mí incluso casi me da lo mismo que me quiera, o sea, que parezca humano o no parezca humano, es, porque esta máquina se leyó, no sé, toda internet completo, todos los libros que existen, y se los aprendió, no como uno que se los lee y después no se acuerda. Se olvida. Entonces tú le puedes preguntar, oye, explícame, no sé, la física de los cohetes para ir a la luna, y te la explica. Explícame cómo funciona la inteligencia artificial y te lo explica. Explícame termodinámica y te la explica. Perfecto. O sea, todas esas cosas es mucho mejor que Google, mejor que un libro, no sé, y tú le puedes decir, explícamela como si yo tengo 5 años, o Claro. explícamela como yo que tengo un máster pero quiero sacar mi PhD, y te la va a explicar distinta, con un nivel de profundidad y de detalle mucho mayor. Entonces, para mí eso es el gran... Yo, por ejemplo, dije, explícame marketing como si fuera Seth Godin. Ya. Perfecto. Yo me leí los libros, me metí hice el Alta MBA con Seth Godin, lo conozco perfecto, entonces tenía mucho parámetro, perfecto. A lo mejor a ti no te conoces tanto, pero oye, explícame storytelling como Miguel Ángel, y si leyó lo que tú escribiste y todo, Claro. lo va a Bueno, explicar perfecto. yo hice el experimento, un experimento que yo hice como buscando cosas ya más útiles para el trabajo, para el día a día. Le pregunté, ¿puedes resumir un texto? Y me dijo, sí, sí puedo. Y le puse el texto de uno de mis guiones de YouTube. Y lo resumió perfecto. Perfecto. Solo leyendo el guión. Y una cosa que yo pensé que a lo mejor la iba a confundir es que entre medio del guión yo tenía puesto como algunos ejemplos en los que yo actuaba haciendo algo mal. El guión de los errores que no puedes cometer en un discurso de fin de año. Entonces, Ajá. hay una parte en que digo, no trates de ser chistoso, y en el guión está como yo contando chistes fome. Entonces yo dije, esta cuestión la puedes sacar de contexto, porque tienes como una lógica de explicación, y de ahí cortas a una cuestión que es totalmente distinta, que es un sketch. Entonces me interesaba probar ese guión porque dije, aquí se puede confundir, puede pensar que el chiste no... Nada. Ignoró totalmente los sketches, se concentró en los consejos. Impecable, Impecable. impecable. Sí. Ok, pero creo que nos adelantamos, nos pusimos a hablar ya del punto final, pero me interesa, estábamos en este tema de educar a la máquina. En el fondo, en Sí, lugar de programar, es decirle a la máquina que aprenda sola. Ahora, ¿cómo se hace esa cuestión? Porque si yo agarro, no sé, si yo agarro Excel y le digo, mira, aquí están los números, aprende a hacerme el informe de finanzas de fin de año, Excel nunca lo va a hacer, ¿cierto? tal cual. Entonces, yo tengo que de alguna manera programar algo que esté programado para aprender. ¿Cómo se hace eso? Exactamente. Mira, ¿Cómo se hace eso? básicamente el Machine Learning tú lo puedes abrir en 2 ramas, que Ok, son las clásicas, que es supervisado y no supervisado. ok, ¿Ok? Entonces, supervisado es que tú le das una información o un problema y le das la conclusión también. Por ejemplo, le das 1.000.000 de fotos y le dices, mira, esta foto es un gato, esta foto es un perro, esta foto es una persona, o esta persona está feliz, esta persona está triste, y tú le das la respuesta y él, entonces, él o ella, o la máquina, digamos, eso. el modelo, eso, El modele. aprende entonces que tú le pones una imagen y te va a decir qué es, por ejemplo. Ya, pero, Eso es supervisado, porque tú le dijiste, le diste el problema y la respuesta, y él, a partir de esos pares de problemas y respuestas, millones de veces dándole vuelta, aprende. Y aprende de una forma bien, es que eso es súper importante, súper choro, porque, o sea, cada vez aprende mejor. Hay competencia y todo, ya las máquinas son capaces hay unos sets de millones de imágenes y aciertan perfectamente el 99, no sé cuánto por ciento, mejor que un humano normal, porque hay imágenes que no son tan claras que... Pero a ver, pero uno, una, no hay una que... pregunta, Espera, una espera. pregunta.
Sí, dale, 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 dale. no, dale, sí, dale. No, mi pregunta era, ¿qué tanto le especificas a la máquina qué cosas tiene que mirar? Nada, cero. Cero. O sea, no le dices como, fíjate que los humanos siempre tienen esta distancia entre los ojos y fíjate nada. Eso es volver a lo que tú hablabas antes. Eso sería volver a hacer un tema de Había programación. gente Tú hace sí, 30, nada. O sea, en 40 el años fondo, que tú quería dices, programar a alguien que detectara una cara y le decía, oye, mira, si hay unos puntitos negros por acá y otros por acá, probablemente son pupilas, entonces eso es ojo. Y mira, si hay un borde, que hay un color y después otro, pero por acá también, eso puede ser una cara. Ese tipo de cosas. ¿Sí? No, ahora no. Esto tú le das y la eso, imagen nomás. desde el punto de vista de, por ejemplo, en ese campo que es el reconocimiento de imágenes, me imagino que la programación no llegó nunca muy lejos, porque No, es po. imposible ponerse en todos los casos, la luz llega de este lado, tu cara está haciendo una Mm, expresión extraña, tienes barba, no tienes... Es como las combinaciones empiezan a bifurcarse y es como imposible decirle a la máquina es en qué se tiene que imposible. fijar. Es imposible. Entonces eso era un camino sin salida y por eso que lo de ahora mucho mejor. Entonces eso es aprendizaje supervisado. Tú le das el problema, que puede ser una imagen, un texto, un sonido, y le das la respuesta. Y la máquina empieza a armar el modelo, ¿cierto? Para juntar esas cosas y es capaz de predecir. Entonces, pues cuando le llegan imágenes que no he visto antes, o sonidos que no he escuchado antes, o lo que sea, es capaz de darte la solución con una precisión buena. Pues, Ya. idealmente, comparable a humano, era el benchmark clásico, digamos. Ahora, eso ¿cómo funciona? ¿Podemos tratar de explicar un poco mejor? Por ejemplo, quedémonos en el ejemplo de los gatos, porque a veces es mejor esto pensarlo con ejemplos súper concretos. Me imagino, tú le quieres enseñar supongamos que lo único que interesa es que la máquina reconozca gatos, de fotos que pueden tener cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, Cierto, me imagino que tú le pasas, no sé, 10 millones de fotos, y de esos 10 millones de fotos, 1 millón son fotos de gatos. por ejemplo. Algo así, ¿cierto? Entonces, le muestras a la máquina muchas fotos de gatos y también fotos de no gatos. Cierto. Estos gatos, estos no gatos. Y me imagino que en algún momento le tienes que decir, bueno, trata de adivinarlo tú. No, no, Adivíname no, no en tú algún momento, desde el desde proceso el inicio. completo se basa en que trata de adivinarlo tú. Ok, entonces Entonces, la máquina puede decir como, eso es un gato, y resulta que era un canario. Entonces tú le dices, de alguna forma le dices mal, y la no, máquina se da claro, entonces cuenta tú, que tiene que ajustar algo. Es así, ¿o no? tal cual, tú le Ya. das la foto y le dices, esto sí es un gato o no es un gato. Y no, típicamente, si es un gato, tiene que decir 1, y si no es un gato, 0. ¿Ok? Ok. Y le das esta red neural, ¿cierto? Que está Que es una red neural. un montón de... Sí, te traje aquí para explicar todas esas cosas, así que no. Sí, es difícil sin una pizarrita, pero mira. Las redes neurales están construidas de perceptrones. Ok, me gusta ¿Ya? eso. Suena como algo que saldría en Mazinger Z. Sí, ciencia ficción de los 60, bajo Ataquen con el presupuesto. perceptrón. Entonces, tú básicamente tienes un input, que en ¿Ya? este caso es una imagen, cada puntito de la imagen va a ser un input. Y Ok, tienes cada píxel. cada píxel. Por Ok. eso tú normalmente ocupas imágenes, tú las achicas, tú no ocupas una imagen como las de ahora de 10 megapíxeles, tú haces una imagen chiquitita, Como, y como cada las de antes, píxel, así 200 por 200. sí, a lo mejor están en 680 por 4 y Ya. tanto, no sé. No, seguro que ahora a lo mejor lo hacen con más, Ya, pero entonces, cada puntito de la imagen pasa a ser es, un input, es un input. Ok. ¿ya? Y en realidad tres inputs, porque el rojo, el azul y el verde. Parecido a como vemos nosotros, ¿cierto? Sí, sí, claro. Ok. Y entonces cada uno de esos puntitos tú lo conectas con estos perceptrones y a través de un parámetro que lo multiplica. La red neural simple es un MLP, un Multilayer Perceptron. Ok. Entonces tú tienes, no sé, 10 perceptrones acá, imagina, y 3 veces tendrías una red neural de 3 capas y cada capa de 10 perceptrones. Ok. ¿Ya? Entonces, cada input
le tira su valor a cada uno de los perceptrones de la primera raya. O sea, el primer input sale 10 veces, una vez a cada perceptrón. El segundo input sale 10 veces. Espero que te haya gustado esta primera parte de nuestra conversación. Si quieres escuchar la conversación completa, te invito a suscribirte a nuestra lista de correos. Te dejaré el link abajo. No tiene ningún costo y solo debes dejar tu nombre y tu correo electrónico. Pero Miguel Ángel, ¿qué te dio ahora por armar una lista de correos? La respuesta es que hasta ahora he dependido de plataformas como LinkedIn o YouTube para dar a conocer mi trabajo y mi contenido. Hasta el momento me ha funcionado bien, pero gente que sabe de estos temas me ha convencido que tener toda tu audiencia o todo tu negocio, dependiendo de las políticas y algoritmos de redes sociales o plataformas, es una idea arriesgada. Si el día de mañana LinkedIn o YouTube o Instagram cambian sus políticas, empiezan a cobrar o cambian el modelo de negocios y dejan de mostrar mis videos, lo único que nos permitirá seguir en contacto es el correo electrónico. Como siempre, me comprometo a no hacer spam y solo escribirte cuando tenga contenido nuevo, novedades o cosas que realmente crea que te van a interesar y te van a aportar valor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.